Vamos a arrancar con la clase 10 y empezamos con la definición de tasa de variación media. Entonces yo tengo una función y igual f de x definida para un dominio. La tengo graficada. Bien, una función cualquiera. Entonces yo lo que quiero ver es encontrar alguna expresión, o sea, lo que quiero ver es cómo está cambiando a medida que transcurren los x, cómo va cambiando esta función, digamos. La tasa de variación media lo que me da es una aproximación de cómo cambia. ¿Para qué se usa? O sea, ¿para qué se inventó todo esto? Para hallar velocidades. Si yo tengo una determinada posición que está cambiando en el tiempo, ¿no? Yo tengo un objeto cuya posición va cambiando en el tiempo, la tasa de variación media me da una aproximación de la velocidad a la que se mueve. Bien, el inicio de este tema de estudio, que es derivación, vino por pensar en este problema, cómo calcular velocidades. Pero bueno, matemáticamente la tasa de variación media en principio se define como para un dado cambio en el dominio, para un dado cambio en x, cómo cambia la función. Entonces, si yo tomo un intervalo, supongamos que tenemos un determinado x inicial y tomo un intervalo de x, un x final. Bien. Esto de acá se llama delta x. La denominación delta siempre se refiere a una diferencia, a un intervalo, a un cambio, y es siempre una resta, que en general se suele poner final menos inicial. Acá cualquiera de las dos puede ser inicial y final, pero vamos a mantener la tradicional de derecha a izquierda. ¿Bien? Entonces, un delta siempre es una resta y es la distancia entre dos posiciones o entre dos puntos del dominio, el delta x. Y si yo me fijo para este x0, yo lo que voy a tener es un determinado valor de la función f de x0 o y0. Y para el x1 voy a tener otro determinado valor de la función, que es f de x1 o y1. ¿Bien? Esta es f de x, estoy graficando acá, versus x. Entonces, esto de acá es un delta i. Entonces lo que me termina mostrando acá es como si yo tuviera un pequeño triangulito, cuyo uno de sus catetos es delta x, otro de sus catetos es delta i, y acá me queda una determinada pendiente de esta recta, que es ese de ahí. Entonces lo que yo voy a definir como tasa de variación media lo voy a llamar b, como si fuera una velocidad, porque en realidad lo que me está marcando es una determinada velocidad con la que esta función está cambiando. ¿Bien? A ver, si f de x0 es muy similar a f de x1, lo que tengo es que esta está muy acostada. Supónganse que f de x1 en realidad fuera acá. Entonces lo que voy a tener es que esta está bien acostadita. Entonces una recta con poca pendiente lo que me está mostrando es que hay poco cambio entre x0 y x1. En cambio, si f de x1 fuera muy, muy, muy lejos, entonces esta recta la voy a tener como más erguida. Y lo que me está mostrando es que entre x0 y x1 la función cambia mucho. O sea, cambia muy rápido. Y si está muy acostada, cambia muy lento. Por eso está asociado a la velocidad. Lo que vamos a ponerle es una raya acá, que no es vector, sino que es una raya, que implica medio. Las cosas cuando se habla de medio se les suele poner una rayita. Entonces, el cambio de la función entre x0 y x1 le podemos poner acá de 0 a 1. Va a ser la función evaluada en x1, o sea, el delta i, sobre el delta x. O sea, la función evaluada en el x1 menos la función evaluada en el x0 dividido el x1 menos el x0. Y esa es la tasa de variación media. Si esto fuera una función posición versus tiempo, digamos, donde x sea el tiempo y f es la posición, una posición, por ejemplo, de algo que se está moviendo en línea recta, ¿bien?
Esto me da la velocidad media entre esos dos instantes de tiempo. Ahora, claramente no fue la velocidad real que llevó instante a instante, sino que es, bueno, si se hubiera movido con velocidad constante entre x0 y x1 y en línea recta, bueno, hubiera llevado esta velocidad que calculamos acá. Bueno, entonces, siempre la tasa de variación media es delta i sobre delta x. Los que les piden la primera actividad que les da esta función, esta es una función que representa cuánto vale un determinado valor s para distintos valores de t. Bien, ustedes si quieren pueden armar una tablita. Ustedes ya saben que esto es una parábola. Bien. Está graficada ahí. Entonces, para distintos instantes de t, lo que les da es esta función posición. Entonces, en la actividad, en esa primera actividad, lo que les dice es que vayan calculando la tasa de variación media a intervalos de 1 segundo. Es decir, la primera sería para 0,1. Entonces tienen que calcular s de 1 segundo menos s de 0 dividido 1 segundo menos 0 segundos. Bueno, esto le da así. Si ustedes hacen las cuentas. Y después pueden ir calculando para el intervalo entre 1 segundo y 2 segundos. Y si hacen las cuentas, le va a dar así. Y esto nos da 6 metros sobre segundo. Bueno, y así pueden ustedes ir calculando. Entonces, este número es una aproximación de la velocidad a la que se movió en este intervalo. Es una aproximación, lo que me da es una velocidad media en este intervalo. ¿Sí? Lo que voy a ver es que lo que va a pasar es que va a ir como disminuyendo y después cuando empecemos, por ejemplo, vayamos al intervalo 3, 4, si ustedes lo hacen, que es s de 4 menos s de 3, me da este número. Esto me da menos 2. ¿Sí? Que esto es cuando, digamos, el objeto empieza a caer, la velocidad se vuelve negativa. ¿Sí? Lo que voy a tener es que voy a estar en este lado de la curva, entonces lo que veo es que la curva baja, es una curva decreciente, por lo tanto la tasa de variación media me da negativo. Esas son las cosas que voy a poder ir observando por ahora. ¿Cómo puedo aproximar mejor la velocidad en cada intervalo? Bueno, achicando los intervalos. En vez de tomar intervalos de 1 segundo, puedo tomar intervalos de medio segundo. ¿Qué pasa si achico los intervalos? Tengo más intervalos. Cuanto más pequeños son los intervalos, más intervalos tengo. Entonces voy a tener mejores aproximaciones, pero voy a tener mucha más información. Bueno, eso es lo que corresponde ahí. Después, en la actividad 71, les dice lo mismo. Dice que les da una determinada función, que sí igual a 10 más 100x menos 5x cuadrado. Y les dice que tomen esto también sería una posición versus tiempo, donde x está en segundos, dice, e y está en metros, es decir, x es el tiempo, e y es la posición en metros. Entonces les dice que calculen las tasas de variación media para distintos intervalos. El a creo que dice entre 0 y 10. Entonces, si tomamos la tasa de variación media entre 0 y 10, esto sería i de 10 menos i de 0 sobre 10 menos 0. ¿Bien? Lo que tengo acá. Bueno, esto me da 50. Y después dice que tomen otros instantes. Fíjense, ya lo tengo hecho acá. Dice que tomen para 8 y 12, y 8 y 12 les da 0. Entonces lo que les está diciendo es, mira, la velocidad media entre 8 y 12 es 0. Pero en realidad sí se movió. Y después entre 10 y 12 les da menos 10. Básicamente, a ver si se ve el gráfico ahí. Yo tengo que a los 0 la posición vale de 10. Esta es la posición, ¿bien? Para x igual 0 segundos, la posición es 10 metros. Para x igual 8 segundos, la posición es 490 metros. Para 10 segundos, voy a volver a hacer acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo más grande. Lo dice interprete gráficamente. Dice que a los 0 segundos tengo 10. Vamos a suponer que este es 8, tengo 490. A los 10 tengo 510. Está súper exagerado el dibujo. Y a los 12 tengo 490 otra vez.
Entonces vamos a ir marcando las posiciones. Entonces fíjense que en el primer caso nos da 50 metros sobre segundo. Lo que estoy haciendo es tomando en el primer caso, que es entre 10 y 0, estoy tomando este, ¿no? Este es el delta X de la... ¿Bien? Y este es el delta Y de la... Entonces me queda como si esta fuera la velocidad media, ¿bien? Entre 0 y 10. Fíjense que es bastante grosero, porque en realidad esta curva es una parábola. Entonces me da que esa es la tasa de variación media. En cambio, si tomo el C, que es entre 10 y 12, fíjense, entre 10 y 12, tengo que este es el delta X y este es el delta Y. Entonces me da, esta es la tasa de variación media, que me da menos 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, estas quedaron como muy parecidas porque lo dibujé súper fuera de escala. Fíjense que dibujadito a escala se ve bien la diferencia. Esta es entre 0 y 10 y esta es la pendiente entre 10 y 12. ¿Ven? Se nota bastante la diferencia en las pendientes. Bueno, y fíjense que si tomo entre 8 y 12, la pendiente me da 0, porque este es el delta X y no hay delta Y. Bueno, ese es el problema, ¿no? De tomar tasas de variación media. Lo que estoy sacando es como un promedio, y los promedios suelen ser muchas veces